Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Listo, estamos grabando. Bueno, con el permiso de todos ustedes, procedo a iniciar la grabación de la primera webconferencia correspondiente a la unidad 1, donde vamos a abordar todas las temáticas, todos los temas referentes a la aritmética analítica. Como es de su conocimiento, actualmente cuentan con el micrófono y la cámara desactivada para evitar de pronto algún tipo de interferencia en la videollamada. Y las preguntas, por favor, me las van haciendo por el chat. Ese va a ser nuestro mecanismo de comunicación. ¿Listo? Entonces, oficialmente vamos a dar inicio. Voy a compartirles pantalla y, iniciamos. ¿Listo? Aquí pantalla. Listo, ¿verdad? Listo, me confirman por el chat si ya logran ver la pantalla, por favor, si se logra visualizar. Dale un segundito. Listo, listo, ya confirmé. Bueno, listo, señores. Bienvenidos a esta segunda webconferencia realizada en el curso de Fundamentos de Matemáticas. Eh, es la primera webconferencia que desarrollamos respecto a la tarea 1, como les comentaba hace un momento, donde estamos abordando todas las temáticas referentes a la aritmética analítica. Me presento, mi nombre es Jorge Iván Hinojosa, soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad de América en la ciudad de Bogotá, soy magíster en sistemas integrados de gestión y hago parte del cuerpo de docentes del curso de Fundamentos de Matemáticas. En esta oportunidad, pues tengo asignada la dirección y, por así decirlo, la socialización de esta primera webconferencia al lado de mi compañera Angélica Milena Barrios, que es la docente complementaria que nos estará colaborando desde el chat. Entonces, todas las preguntas que nosotros vayamos teniendo respecto a las temáticas que estamos viendo, las vamos a plasmar en el chat y la profesora Angélica muy colaborativamente nos va a estar ayudando a despejar esas dudas. ¿Listo? Perdón, y déjenme activar un momentico el chat aquí desde el celular para tener el dominio. Listo, ya ahora sí tengo el chat aquí activo. Listo, continuamos. Bueno, antes de continuar, quiero explicarles más o menos cómo es la dinámica que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de estas webconferencias. Por cada tarea, vamos a desarrollar dos webconferencias, a excepción de la tarea 1, de la tarea 0, perdón, que ya la desarrollamos, que fue el cuestionario de conocimiento, y de la tarea 5, que es el trabajo final. Para cada una de ellas tenemos solamente programadas una sola webconferencia. Las tareas 1, 2,
3 y sí, la tarea 1, 2 y 3, vamos a desarrollar 2 webconferencias. En la primera webconferencia vamos a abordar, por así decirlo, las temáticas teóricas, los conceptos que se encuentran en cada una de las guías de aprendizaje, para que en la segunda webconferencia nos adentremos un poco más en el desarrollo de los ejercicios de la guía. Es decir, en la primera webconferencia vamos a hablar sobre las bases que ustedes deben tener en cuenta para el desarrollo de los ejercicios, y en la segunda nos vamos a centrar básicamente en el desarrollo, en la explicación de los ejercicios muy parecidos, no iguales, muy parecidos a los que tenemos en la guía. ¿Listo? Bueno, esta es la agenda de la sesión. En primera instancia, vamos a ver algunas orientaciones generales que debemos tener en cuenta para el desarrollo de la actividad, y las consideraciones generales que debemos tener en cuenta para participar en los foros. Luego nos vamos a adentrar en las temáticas de la unidad 1 de la aritmética analítica, y luego vamos a desarrollar los ejercicios, algunos ejercicios como ejemplo de buena práctica, para dar un poco de entendimiento de la teoría explicada. ¿Listo? ¿Me confirman sonido? ¿Se escucha bien, fuerte y claro? ¿Me confirman aquí en el chat, por favor? Listo. Listo, descripción de las actividades de esta primera tarea. Como es de su conocimiento, es una tarea que ya arrancó. La actividad arrancó el 4 de septiembre y finaliza el 25 de septiembre. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esas fechas. ¿A qué hora finaliza el 25 de septiembre? A las 11:55 p.m. Es una actividad totalmente individual, no es una actividad colaborativa, es una actividad totalmente individual que se presenta de forma individual en el campus, en el entorno de evaluación. Esta tarea tiene un peso ponderado de 100 puntos sobre los 500 totales. Recuerden que ya nosotros hicimos un cuestionario de presaberes que tiene un peso porcentual del 25%, más 100 punticos, pues ya tenemos un 125% de los 500 puntos del curso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es una tarea que tiene un valor mucho más grande que la tarea anterior. Entonces, requerimos un poco más de compromiso en la entrega oportuna y la calidad de información que pueda tener esta tarea. ¿Cómo vamos a entregar el archivo? Entregamos un archivo único en formato Word. En formato Word. ¿Por qué en formato Word? Porque nos queda mucho más fácil hacer el análisis de plagio y antiplagio con el aplicativo Turnitin. ¿En dónde? En el entorno de evaluación, en el campus. Nosotros, cuando ingresamos al campus, en la parte inicial del curso de Fundamentos de Matemáticas, encontramos 3 entornos. El tercer entorno corresponde al entorno de evaluación. ¿Listo? Cuando entramos en ese entorno, seleccionamos la opción Unidad 1, Tarea 1, y ahí podemos hacer el cargue de nuestro archivo en Word. ¿Cuál es el nombre que va a llevar ese archivo? Tarea 1, guión bajo, primer apellido, guión bajo y primer nombre. ¿Listo? Ojo, tarea 1, guión bajo, primer apellido, guión bajo y primer nombre. ¿Cuál es la información que estará contenida en este informe? En primera instancia, tiene que llevar una portada, la introducción, luego el desarrollo de los ejercicios, el video explicativo que hace parte del ejercicio 4, que es el último ejercicio de la guía. Presentamos unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Ojo, estas referencias bibliográficas van en norma APA. Ahora, si usted quiere aplicar las normas APA a la totalidad del documento, no hay problema. No le vamos a poner ningún problema. Pero en la medida de lo posible, las referencias bibliográficas, la bibliografía sí debe estar con normas APA. ¿Para qué? Pues para obtener los mejores puntos en el desarrollo de la actividad. ¿Dónde vamos a desarrollar todos estos aspectos metodológicos? En la plantilla que juiciosamente sus tutores les compartieron, por medio de mensajería interna, por medio del correo institucional, por medio de Teams. Esta es la plantilla para la presentación de la tarea 1. ¿Listo? Ya está lista la plantilla, ¿no? Solamente tienen que empezar a modificar, pues, con la información personal de cada uno y el desarrollo de los ejercicios. Ahora, esta es la tabla
que ahorita hablamos de eso y de la asignación de las tablas que aparecen dentro de la guía. Pero esta es la tabla de presentación que usted va a presentar en el foro. Ojo, esta es la tabla de presentación que usted va a cargar en el foro presentándose. Recuerde que es una presentación corta en idioma inglés. Y al final, ¿qué va a llevar? Pues el último documento, el último dígito de su documento de identidad. ¿Listo? Va a llevar el último dígito de su documento de identidad y con base en ese dígito es que vamos a empezar a asignar las tablas o los ejercicios de la guía. Y ahorita vamos a hablar de eso. Listo. Esta es la plantilla, está en formato Word y a través del editor de ecuaciones va a empezar a resolver cada uno de estos ejercicios. Profe, ¿dónde está el editor de ecuaciones? Ahorita hacemos el abordaje de cada uno de estos aspectos. Listo. ¿Cómo se llama el archivo? Anexo 1, plantilla de presentación, tarea 1. Volvemos a la presentación. Vamos a ver aquí el chat. Déjenme ver cómo van los chats. El ZIPA, No se preocupen, ya vamos a abordar cada uno. Listo. Bueno, desarrollamos desde la red del curso, desarrollamos un video instructivo a modo de representación para que usted sepa o para que conozca de primera mano cómo vamos a desarrollar la tarea 1. Este video de presentación nosotros lo colocamos dentro de los foros, lo colocamos también en mensajería interna del campus, también lo colocamos en el correo institucional. Entonces, por si acaso llega a tener alguna duda de cómo abordar la tarea 1, pues aquí tenemos un video explicativo, ¿listo? Tenemos un canal de YouTube en el cual también vamos a estar publicando bastante información. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el desarrollo de la tarea 1? En primera instancia, debemos hacer un saludo de presentación en inglés y compartir la tabla 1 que está en la plantilla, la que les acabo de presentar, en el foro indicando nombre y último dígito de documento de identidad. Luego, ¿qué tiene que hacer usted? Descargue la guía de actividades y los documentos anexos para el desarrollo, para el desarrollo en el entorno de aprendizaje. Debemos leer los documentos de referencia y consultar en el entorno de aprendizaje la unidad 1, aritmética analítica, es decir, donde vamos a encontrar la bibliografía de la unidad 1 en el entorno de aprendizaje. Luego vamos a desarrollar los 4 ejercicios de la guía que están representados en el anexo 1, en el apartado que indica las actividades a desarrollar. Luego vamos a participar en el foro con los avances del desarrollo de los ejercicios compartiendo el documento en el anexo 1. Quiero hacer bastante énfasis en este aspecto, en este quinto paso. Normalmente los estudiantes o algunos estudiantes están colocando las fotografías de los documentos, de los avances, en unos documentos manuscritos, por así decirlo. Lo ideal es que los avances usted los presente de una vez en la plantilla de Word, utilizando el editor de ecuaciones para que se le facilite mucho más. Y en el caso dado que usted tenga algún error en el desarrollo de su plantilla, pues nosotros podamos retroalimentarle oportunamente. Mira, si de pronto tienes que corregir esta ecuación o mejora este aspecto, mejora la redacción aquí. Listo, lo ideal es que presenten los avances de sus ejercicios en la plantilla para que nos quede mucho más fácil la retroalimentación. Porque por fotos no sabemos cómo al final, cómo va a quedar el informe, ¿listo? Es una recomendación que les hago. Luego deben elaborar un video explicativo con uno de los puntos de los ejercicios de la guía y utilizando el anexo 2, que es la plantilla de PowerPoint, por así decirlo, donde van a desarrollar el ejercicio y lo van a explicar en un video no mayor a 2, 3 minutos, algo muy corto, muy sencillo. Y al final organizamos un documento del anexo 1 en formato Word y entregarlo en el entorno de evaluación. ¿Listo? Bueno, como es de su conocimiento, contamos con unos canales de WhatsApp y un canal de YouTube donde permanentemente estamos compartiendo información referente al desarrollo del curso, estamos compartiendo noticias, estamos compartiendo eventos, estamos compartiendo grabaciones, tutorías, asesorías. Entonces, por favor, síganos. ¿Dónde consiguen estos links? En cada uno de los mensajes que les ha enviado su tutor
Pues al final en el pie del correo vas a encontrar los links añadidos, por así decirlo. Listo, déjenme leer aquí el chat para ver cómo vamos. Ahí está la profesora Angélica aclarando todas las dudas. ¿Listo? Listo. ¿Cuáles son las temáticas que vamos a abordar en esta primera unidad? En primera instancia, el primer ejercicio está relacionado con los sistemas de numeración. Ojo, ¿cuáles son los sistemas de numeración? Pues los conjuntos numéricos que normalmente conocemos, naturales, enteros, fraccionarios, decimales, racionales, irracionales, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo ejercicio, nos vamos a encontrar ejercicios relacionados con razones y proporcionalidad, donde tenemos que aplicar algunas reglitas de tres simples para poder encontrar los datos que nos están solicitando. El tercer ejercicio, pues vamos a encontrar ya los sistemas de las medidas, que donde tenemos que hacer algún tipo de conversiones en las medidas dadas. Y un cuarto ejercicio, donde vamos a hacer un video explicativo explicando exclusivamente un solo punto de todos los ejercicios. Ojo, usted coge el punto, es un solo punto. Ahora, en cada uno de los ejercicios propuestos deben reemplazar la letra en la letra N por su último dígito de identificación. Ojo, en cada uno de los ejercicios propuestos, en el ejercicio 1, 2 y 3, deben reemplazar su último dígito de identificación donde está la N. Vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones respecto a ese aspecto. Por ejemplo, por ejemplo, eh, imaginémonos que estamos en el foro de discusiones y vamos a participar enviando nuestra presentación personal y nuestro último dígito de identificación. Por ejemplo, Jorge escribió que su último dígito de identificación era el 3 y comentó hoy a las 3 p.m. Por ejemplo, es un ejemplo. Supongamos que María escribió en el grupo, hizo su presentación en inglés juiciosamente y escribió que su último dígito de documento de identidad terminaba en 2. Y eso lo comentó hoy a las 3:30 p.m. Ojo, a Jorge y a María, como fueron los primeros que hicieron su participación en el foro, les van a corresponder las tablas principales. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que comentaron en el foro. Les va a corresponder desarrollar las tablas principales. Pero, por ejemplo, escribió Juan y dijo que su último dígito de documento de identidad terminaba en 3 y escribió hoy a las 5 p.m. A Juan ya no le van a corresponder los ejercicios de la tabla principal. ¿Qué ejercicios le van a corresponder a Juan? Los ejercicios de las tablas opcionales. ¿Por qué? Porque si hacen los mismos ejercicios que Jorge, pues vamos a tener duplicidad en el desarrollo de las temáticas y no es lo que se busca. ¿Listo? Supongamos que Pedro comentó que su último dígito también terminaba en 3. Por ejemplo, terminaba en 3. Eso lo comentó hoy a las 7 p.m. En este caso, Pedro no va a hacer ni los ejercicios de la tabla principal ni los ejercicios de la tabla opcional. Pedro me debe mandar un mensaje, sea por mensajería interna o sea a través del foro, solicitándome con qué dígito va a trabajar cada una de las tablas. Ojo, con qué dígito va a trabajar cada una de las tablas. Entonces, en este caso, Pedro debe solicitar el dígito al tutor. Y el tutor le va a indicar, Pedro, vas a trabajar, por ejemplo, con el dígito 0, los ejercicios de la tabla principal. ¿Listo? ¿Con qué objetivo hacemos esto? Con el objetivo de que los ejercicios pues sean diferentes, muchachos, porque no tiene ningún sentido hacer ejercicios iguales. ¿Estamos claros en ese sentido? Por favor, cópienme aquí en el chat si estamos claros en esta parte. Listo. Perfecto. Bueno, avancemos.
Pero podemos aquí la presentación. Entonces, miren la nota, ¿qué es lo que dice la nota? Si por alguna razón un estudiante del presente grupo tiene el último dígito ID igual a otro compañero, debe desarrollar los ejercicios opcionales. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque ya algún compañero tuvo que haber comentado eso. Si ningún compañero tuyo dentro del grupo ha comentado su mismo dígito de identificación, pues a usted le va a corresponder las tablas principales, ¿oyó? Entonces, para esto debe verificar primero en el foro de participación de sus compañeros y revisar si alguien más ya anunció tener su mismo dígito de identificación. Ojo, si usted no se da cuenta, nosotros como tutores sí nos vamos a dar cuenta porque enseguida nos vamos a fijar de la duplicidad en el desarrollo de los ejercicios. Entonces, mucho cuidado con esto, porque ya hemos tenido problemas o inconvenientes en este sentido. Entonces, muchachos, vamos a adentrarnos propiamente en las temáticas que nos vamos a encontrar en el desarrollo de esa tarea 1. Primera temática, sistemas de numeración. ¿Qué conceptos debemos tener en cuenta para desarrollar los ejercicios de los sistemas de numeración? En primera instancia, tenemos que tener las bases del mínimo común múltiplo. También debemos saber representar intervalos en una recta real. Y también debemos tener en cuenta algunas propiedades de la potenciación y algunas propiedades de la radicación para la simplificación de expresiones matemáticas. ¿Listo? Entonces, mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Básicamente es la descomposición de dos o más números a través de sus factores primos. Es la descomposición de dos o más números a través de sus factores primos. Para hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números, por ejemplo, 30 y 45, se siguen los siguientes pasos. En primera instancia se descompone cada uno de los números, sus factores primos, y luego el producto de estos factores comunes elevados al mayor exponente y no de los comunes es el mínimo común múltiplo. Ya vamos a desarrollar un ejercicio en este sentido, ¿listo? Vamos a abordar estas primeras fotografías a través de unas ejemplificaciones. ¿Qué me dice la guía? ¿Qué me establece la guía? Esta es la guía de aprendizaje de la tarea 1. Por aquí tenemos los ejercicios de la tabla principal. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Resuelva la siguiente operación usando el mínimo común múltiplo y simplificando al máximo. Para nosotros operar fracciones, vamos a hablar un poco de la operación de las fracciones. Operación de las fracciones lo voy a representar como A sobre B. Debemos tener en cuenta unos criterios. En primera instancia, para las sumas y restas, se puede hacer de dos formas. Se pueden hacer de dos formas. Una primera forma, y es como lo solicita la guía, es a través del mínimo común múltiplo. Y otra segunda forma es a través de la carita feliz, la que nosotros normalmente conocemos, la carita del payaso feliz, que multiplicamos numerador de la primera con denominador de la segunda, sumado o restado denominador de la primera con el numerador de la segunda y todo eso sobre la operación de los dos denominadores como lo presentamos aquí en la presentación. ¿Listo? Pero ¿cómo lo busca la guía? Que ustedes utilicen el mínimo común múltiplo. Vamos a desarrollar un ejercicio. Podemos desarrollar este mismo que aparece acá en la presentación, 7 medios más 4 tercios. Y vamos a verificar que efectivamente nos va a dar el mismo resultado que tenemos en la presentación. 7 medios más 4 tercios. Lo vamos a desarrollar, ojo, por mínimo común múltiplo. En primera instancia, ojo, en primera instancia debemos averiguar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ojo, el mínimo común múltiplo de los denominadores.
¿Cómo encuentro este mínimo común múltiplo de esos dos denominadores? Descomponiéndolo en sus factores primos, señores. Y lo voy a hacer por aquí. Voy a borrar ya esta parte porque ya esto es una parte conceptual y necesito el espacio. ¿Cuáles son los factores primos de dos números? Pues básicamente son todos los números primos que tenemos en el lenguaje matemático. ¿Cuáles son los números primos que normalmente nosotros conocemos? Son aquellos que son divisibles entre uno y por ellos mismos. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta infinito, hasta más infinito. ¿Qué es la particularidad que tienen todos estos números? Que todos estos números son divisibles entre ellos mismos y el 1. No existe otro número en la recta numérica que al dividir estos números me dé un número entero, aparte de ellos mismos y el 1. ¿Listo? Entonces, con base en ese criterio, vamos a descomponer los denominadores en sus factores primos, el 2 y el 3. Primer factor primo, el 2. Vamos a averiguar cuáles de estos dos números tienen mitad. ¿El 2 tiene mitad? Sí. 2 entre 2, 1. ¿3 tiene mitad exacta? No. Entonces lo bajamos igual. Listo. Podemos seguir sacando mitad, en este caso no, porque ya sabemos que el 3 no tiene mitad. Entonces seguimos mirando aquí los números primos. Nos encontramos que el 3 también es un número primo. Entonces lo descomponemos. Como ya este número lo redujimos a 1, entonces ya queda igualito. Y 3 entre 3, pues da 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? La multiplicación de estos dos señoritos que acabamos de encontrar. 2 por 3, 6. Y 6, ¿qué me representa? El mínimo común múltiplo. ¿De quién? De 2 y de 3. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Me escriben por aquí por el chat, por favor. ¿Estamos claros? Perdón, yo voy bajando aquí porque están escribiendo bastante. Listo. Al parecer vamos bien. Listo. Ya sabemos que el 6 es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Borramos esta partecita porque ya la utilizamos. Listo. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El 6. No pude ver el comienzo, no entendí. Listo. Listo. Siguiente paso. Cada uno de estos denominadores, ojo, cada uno de estos denominadores lo tenemos que convertir en ese mínimo común múltiplo que encontramos a través del concepto de amplificación. A través del concepto de amplificación. Entonces lo voy a anotar por aquí abajito. Por ejemplo, ¿cómo convierto el 2 en un 6? ¿Por qué número tendría que multiplicar a 2 para llevarlo a 6? Seguramente que lo tengo que multiplicar por 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago con este 3 que encontré? Se lo tengo que multiplicar a toda la fracción. Ojo, a toda la fracción. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? 7 medios y lo multiplicamos por el 3 para volver ese 2 el mínimo común múltiplo. Pero ojo, todo lo que yo haga en la parte de abajo de la fracción, también tengo que hacerlo en la parte de arriba. ¿Para qué? Para no afectar la naturaleza del número. Entonces, ese 3 también se lo multiplicamos al 7. ¿Listo? Más 4 tercios, que ya vamos a ver por qué número lo vamos a multiplicar. Y lo mismo vamos a hacer con el 3. Este 3 necesito convertirlo en ese mínimo común múltiplo. ¿Por qué número debo multiplicarlo? Por 2.
Y este 2 lo vamos a multiplicar en toda la fracción de igual forma, ¿listo? Lo vamos a multiplicar en toda la fracción. Entonces, ¿cómo queda? 3 por 2. Y el 4 que tenemos en la parte del numerador, que corresponde efectivamente al numerador, también lo vamos a multiplicar por 2. ¿Para qué? Para no afectar la fracción. Al final, ¿qué tenemos? 7 por 3, 21. Más 4 por 2, 6. Sobre 2 por 3, 6. Perdón, 4 por 2, 8. Perdón. Sobre 2 por 3, 6. Sobre 3 por 2, 6. Y listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor, me escriben aquí en el chat. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Ya estoy viendo aquí el chat. Listo. ¿Qué tenemos ahora? Una fracción homogénea. ¿Qué tenemos ahora? Una fracción homogénea. ¿Qué nos dice el concepto? Suma o resta de fracciones homogéneas. ¿Qué pasa con los denominadores? Dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Miren que aquí tenemos fracciones homogéneas. ¿Por qué tenemos fracciones homogéneas? Tenemos el mismo denominador. Entonces, ¿qué dice la reglita? Dejamos el mismo denominador, que en este caso es 6, y ¿qué pasa con los numeradores? Los sumamos. 21 más 8 es igual a 29. Y listo. Acabamos de hacer, ojo, acabamos de hacer la suma de estas fracciones por el método del mínimo común múltiplo. Por método del mínimo común múltiplo. Al final tenemos que verificar si se pueden simplificar o no. En este caso, 29 es un número primo. No podemos simplificarlo. 6, más bien, entre 29 y 6 no tenemos divisores comunes para poder simplificarlo y que nos dé esa división o esa relación un número entero. Entonces ya la fracción queda ahí. Profe, que si puedo utilizar en este caso la regla de las cruces o como la llaman coloquialmente, la careta del payaso feliz, sí lo pueden utilizar y miren que obtuvimos el mismo resultado, 29 sextos. Pero en este caso, ojo, la guía está solicitando que lo desarrollen por el mínimo común múltiplo. Y por esa razón yo quise enfatizar en ese aspecto, ¿listo? ¿Todo claro hasta el momento? Por favor, escríbanme en el chat. Bueno, continuemos. Este caso, ojo, este caso se presenta únicamente para sumas y restas. ¿Cuándo aplicamos el mínimo común múltiplo? Para sumas y restas. Para multiplicación y división, pues ya vamos a aplicar el método que les voy a explicar a continuación. ¿Listo? Vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar esta parte y continuamos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la multiplicación. Entonces, ¿cómo multiplicamos dos fracciones? Por ejemplo, por aquí tenemos a sobre b más c sobre d. Ya sabemos que a sobre a, b, c y d son números que pertenecen al conjunto de los números enteros. Aquí no es suma, es multiplicación. Con ustedes. Y vamos a verificar cómo se multiplican. ¿Qué dice la reglita? Que debemos multiplicar frente con frente, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Cómo va a quedar esto? A por C, yo creo que con un puntico, A por C sobre B por D. ¿Listo? Multiplicamos frente con frente. Para división, cambia un poquito, pero no mucho. Entonces tenemos las fracciones A sobre B
dividido C sobre D. En este caso, qué tenemos que hacer? Multiplicar en cruz, señores. Multiplicamos en cruz. Entonces, ¿cómo va a quedar esta primera instancia? A por D, todo sobre B por C. Y lo colocamos. Ejemplo práctico. Vamos a llevar todo esto a un ejemplo práctico. Por ejemplo, un medio que multiplica a 3/4, por ejemplo. O no, vamos a hacer uno que nos quede para simplificar. Por ejemplo, a 6/4. Por ejemplo, este. ¿Cómo multiplicamos? Como ya lo acabamos de ver, frente con frente, numerador con numerador y denominador con denominador. Ojo, teniendo en cuenta la ley de los signos. Ojo, teniendo en cuenta la ley de los signos. En este caso, como son dos fracciones positivas, el resultado pues nos va a quedar positivo. En el caso hipotético que tengamos alguna fracción negativa, por ejemplo, tenemos aquí menos 6/4, tenemos por aquí menos 6/4, el resultado pues va a ser negativo, teniendo en cuenta la ley de los signos. Hay que tener cuidado con eso. Ahorita miramos unos aspectos relevantes respecto a esas condiciones. Entonces, 1 por 6, 6. 2 por 4, 8. Y listo. Ya multiplicamos esas fracciones. Al final, ¿qué nos va a quedar? Un resultado del cual tenemos que analizar si se puede simplificar o no. ¿Qué será simplificar? Simplificar, señores, es llevar una fracción a su mínima expresión numérica. Ojo, es llevar una fracción a su mínima expresión numérica. ¿Con qué objetivo simplificamos? Hombre, para hacer un poco más fácil el manejo de estos números fraccionarios. Es mucho más fácil, por ejemplo, trabajar con un medio que trabajar con 6/8, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos pues números de menor cantidad, de menor relevancia, entonces se nos facilita un poco más el trabajo. ¿Cómo simplificamos? Buscamos los divisores comunes que hay entre el numerador y el denominador. Ojo, buscamos los divisores comunes que tenemos entre el numerador y denominador. ¿Qué divisor común tenemos entre esos dos números? Por ejemplo, el 2. El 2. Entonces sacamos mitad. Mitad de 6, 3. Y mitad, voy a quitarlo por aquí, el 2. Voy a colocarlo por aquí. Mitad de 6, 3. Y mitad de 8, 4. Estamos simplificando. ¿Podemos seguir simplificando? En este caso no podemos seguir simplificando. ¿Por qué? Porque ya estos dos números no tienen denominadores comunes, divisores comunes. Ojo, ojo con esta parte. Si usted en la parte superior saca mitad, a toda la fracción debe sacarle mitad. Ojo con eso. Si usted en la parte superior saca tercera, a toda la fracción debe sacar tercera. No es que en el numerador va a sacar mitad y en el denominador va a sacar cuarta o va a sacar tercera. No. Si a una fracción, si a una parte de la fracción, por ejemplo, el numerador le va a sacar mitad, al denominador también debe sacarle mitad. ¿Para qué? Para no afectar la naturaleza de la fracción. Para no afectar la naturaleza del número. ¿En este caso, a qué es igual esa fracción? A 3/4. 6/8, ojo, 6/8 es lo mismo que tener 3/4. Son dos fracciones idénticas. Solamente que en la parte izquierda tenemos un número amplificado y en la parte derecha tenemos un número simplificado. Aquí está amplificado y aquí está simplificado. ¿Listo? ¿Alguna inquietud en esta parte? ¿Alguna inquietud en esta parte? Todo claro. Listo.
No se preocupen que vamos de lo básico a lo complejo. Ya vamos a desarrollar un pequeño ejercicio parecido a lo que están en la guía. No se preocupen. Listo, continuamos. Lo mismo pasa con la división, pero ya con la división debemos hacer las multiplicaciones en cruz. Listo, volvamos a la presentación para ir agilizando un poco más. Aquí tenemos un ejercicio muy parecido a lo que ustedes tienen por allá en su guía. Voy a transportar, o no, vamos más bien a la guía. Me gusta trabajar más un poco con la guía porque las guías periódicamente las están cambiando. Voy a llevarme este ejercicio para la guía. Recuerden que en esta primera web conferencia vamos a abordar exclusivamente aspectos conceptuales. En la segunda web conferencia vamos a abordar los aspectos o los ejercicios que tenemos en la guía. Listo. Esto es un ejercicio básico que tenemos en la guía de la tabla principal. No, obviamente no lo voy a resolver completo porque, como les digo, en esta primera parte las web conferencias están enfocadas a los fundamentos teóricos y en la segunda parte van a estar enfocadas al despeje de dudas de ejercicios parecidos a los que están en la guía. Listo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio? Empezar a reemplazar la n por nuestro último dígito de identidad. Ojo, reemplazar la letra n por nuestro último dígito de identidad. En este caso yo quiero trabajar con n igual a 3. Por ejemplo, n igual a 3. ¿Por qué? Porque en eso termina mi dígito de mi documento de identidad. ¿Listo? Entonces reemplazamos. No multiplicamos, no vamos a dividir, no vamos a sumar, no vamos a restar, únicamente vamos a reemplazar. Entonces, ¿cómo va a quedar esta expresión numérica? 1, al lado que tenemos una n. La n la voy a reemplazar por 3. Ojo, no la vamos a multiplicar, vamos a reemplazar exclusivamente. Es decir, ese 1n en que se transforma en 13 sobre 5. Menos 2 que está dividiendo a 3n. Pero n ¿qué es? 3. Entonces, ese 3n en que se transforma en un 33. Ese n en que se transforma en un 33. ¿Comprendí esa parte? ¿Todo claro hasta ahí? Ojo, no vamos a multiplicar la n porque tengo casos de estudiantes que me están diciendo, profe, es que si yo reemplazo aquí la n, es que mi último, por ejemplo, se me presentó este caso, es que mi último dígito de identificación termina en 0. Y yo al reemplazar la n en este denominador me queda 3 por 0. Y ese resultado me da 0. Y no existen las divisiones por 0, es una determinación. No, no, está mal. Lo único que usted tiene que hacer es reemplazar la n por su último dígito de identificación. Y listo, operamos normalmente la fracción o las operaciones de las fracciones, como se los acabo de indicar a través del mínimo común múltiplo. Es decir, a estos dos denominadores le sacan el mínimo común múltiplo, después hacen las fracciones homogéneas y al final las operan. Ojo, todo este resultado va a estar elevado al cubo. Todo ese resultado va a estar elevado al cubo. Pues no es muy recomendable que aplique productos notables de una vez porque se le complica un poco más el ejercicio. Aquí lo que se busca es que internamente desarrolle las operaciones que están en el paréntesis y después eleve el resultado al cubo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa resta? A través del mínimo común múltiplo. ¿Cómo vamos a resolver la multiplicación que tenemos en la parte del denominador? Pues normal, como se las acabo de explicar, multiplicando frente con frente, numerador por numerador y denominador por denominador. Recuerden que en multiplicación y división no aplica el mínimo común múltiplo, aplica exclusivamente para sumas y restas. Listo, continuamos en la presentación. Segundo punto de los ejercicios, intervalos y representación de intervalos. Espera un segundo que estoy aquí mirando el chat. Intervalos
y representación de intervalos en los planos cartesianos, por así decirlo, en las rectas numéricas. Entonces, tenemos 4 tipos de intervalos. Un intervalo abierto, un intervalo cerrado, un intervalo semiabierto y un intervalo semicerrado. ¿Cómo se representa esto en notación conjuntista, como la están visualizando actualmente en la pantalla? Básicamente, la guía solicita que representemos estos intervalos en notación de desigualdad, en notación de intervalos, y que los grafiquemos en la recta numérica. Y ojo, que los grafiquemos en la recta numérica. Entonces, ¿cómo se representan las desigualdades en notación de desigualdades para un intervalo abierto? Tenemos con 2 llavecitas, pero esas llavecitas, por así decirlo, no son de tipo menor o igual. Son llavecitas que van abiertas. En intervalo, ¿cómo lo hacemos? A través de 2 paréntesis. Y en la gráfica lo representamos a través de una línea recta que abarca los 2 intervalos, los 2 números que van con paréntesis abiertos. ¿Listo? Los intervalos cerrados los representamos con 2 llavecitas cerradas, es decir, con 2 llavecitas de menor o igual. En notación de intervalos con 2 corchetes, fíjense que aquí tenemos 2 corchetes. Y en gráfica, ¿cómo la representamos? A través de una línea recta, donde están ubicados los 2 números de intervalos cerrados con 2 corcheticos. Intervalo semiabierto va con una llave en la parte izquierda, una llave abierta y la otra llave cerrada. Va con un paréntesis, en notación de intervalo va con un paréntesis y con un corchete. ¿Y cómo lo representamos en la gráfica? De igual forma, con un paréntesis abierto, con un paréntesis cerrado y una línea recta que encierra esos dos números que están en la recta numérica. En intervalo semicerrado vamos a tener una llavecita cerrada, otra llavecita abierta. ¿Y cómo lo representamos? A través de notación de intervalo, con un corchetico, un paréntesis, y en la recta numérica lo representamos con un corchete y un paréntesis con los 2 intervalos que tenemos de números en la recta numérica. Ya vamos a desarrollar un ejercicio y aclaramos las dudas al respecto. ¿Listo? Por ejemplo, quiero desarrollar este ejercicio que no está propuesto de igual forma en la guía, pero es un ejercicio muy similar. Es un ejercicio muy similar. Me lo voy a llevar para el Paint. ¿Qué me dice el ejercicio? Representa el intervalo menos 1n, 12 sobre 6 en una recta real y en notación de desigualdad. Ya sabemos cuál es la notación de desigualdad. ¿Listo? Entonces vamos para el Paint. Voy a borrar esta parte. Entonces por aquí tenemos el ejercicio. Entonces, ¿cuál va a ser el intervalo que vamos a representar? Menos 1n. ¿Pero qué es n? Mi último dígito de documento de identidad. Mi último dígito de documento de identidad. En este caso, por ejemplo, yo quiero trabajar con n igual a 3. ¿Por qué? Porque ese es mi último dígito de documento de identidad. Entonces lo reemplazamos. Entonces el intervalo va desde menos 13 hasta 12 sextos. Pero 12 sextos podemos hacer una división directa. 12 entre 6 es igual a 2. Y este va con corchete cerradito. Ojo, aquí tenemos que tener en cuenta los paréntesis y los corchetes. ¿Cómo represento eso? ¿Cómo represento esto? En una notación de desigualdad. Ojo, en una notación de desigualdad. A través de la siguiente forma. Entonces, ¿de dónde viene el intervalo? Viene desde menos 13. Viene desde menos 13. Abierto. ¿Por qué abierto? Vamos a hacerlo por aquí. Desde menos 13 abierto. Vamos a hacerlo en colorcito negro, ¿sí? Desde menos 13 abierto. ¿Por qué abierto? Porque aquí tenemos un paréntesis. Y este paréntesis lo representamos abierto, con una llavecita abierta. El valor de x
y viene cerrado en esta parte, ojo, viene cerrado en esta parte, porque aquí está representado con un corchete. ¿Hasta dónde? Hasta 2. ¿Hasta dónde? Hasta 2. Es decir, que X puede tomar los valores mayores a 3, a menos 13. Ojo, X puede tomar los valores mayores a menos 13, pero no puede tomar el menos 13 y puede tomar los valores hasta 2. Y sí puede tomar el 2 porque va con llavecita cerrada, va con un corchetito. ¿Listo? ¿Cómo representamos esto en la recta numérica? A través de la siguiente gráfica. Hacemos por aquí una pequeña recta. Representamos por aquí el origen, el 0. Supongamos que por aquí tenemos a menos 13. Supongamos que por aquí tenemos a menos 13. Recuerden que la recta numérica está conformada por los enteros negativos y los enteros positivos. Estos van desde menos infinito hasta más infinito. ¿Listo? Voy a borrar este menos 13 para que me quede de otro colorcito. Supongamos que por aquí tenemos el menos 13. Y por aquí tenemos el 2 en los enteros positivos. ¿Cómo voy a representar esto en la gráfica? De la siguiente manera. ¿Cómo es la desigualdad que está acompañando al 13 o al menos 13, perdón? Es abierto. Por lo tanto, voy a hacer un circulito abierto. Porque X no puede tomar el valor hasta menos 13. Son todos los valores mayores a menos 13. ¿Y cómo es la desigualdad que está acompañando al 2? Es cerrada. X sí puede tomar los valores hasta 2. Por lo tanto, hago un circulito cerrado en 2. Y lo representamos a través de una línea. ¿Listo? Y lo representamos a través de una línea. Desde menos 13 hasta 2. Y listo. Así representamos esta desigualdad o este intervalo en una recta numérica. Vamos a revisar el chat para ver si vamos claros hasta el momento. A ver. Listo. Y si hay una raíz cuadrada, esto se explica en la próxima web. No se preocupen que la próxima web vamos a abordar todos los aspectos que están en la guía. Si tenemos, por ejemplo, este intervalo, tenemos, por ejemplo, menos 2, raíz de 16. Tenemos ese intervalo cerrado. Entonces, ¿cómo vamos a representar esta raíz de 16? Pues normalmente ya sabemos que raíz de 16 es 4. Entonces este intervalo va a estar entre menos 2, sin tomar el menos 2, hasta 4, cerrado. Y esto mismo lo que van a hacer o lo van a representar, lo vamos a representar en la recta numérica. ¿Listo? Listo. Bueno, sigamos avanzando. Después no nos alcanza el tiempo. Listo, vamos a adentrarnos un poco en el tercer punto. De la guía, el cual corresponde a la simplificación de expresiones numéricas utilizando las propiedades de la potenciación y utilizando las propiedades de la radicación. Entonces, para resolver estos puntos, muchachos, es necesario que usted se aprenda de memoria estas propiedades de la potencia y se aprenda de memoria estas propiedades de las raíces. ¿Listo? Entonces, ¿qué propiedades vamos a aplicar, por así decirlo, o con qué ejercicios más bien nos vamos a encontrar
en el desarrollo de este punto. Ya lo vamos a encontrar a continuación. Por ejemplo, podemos tener ejercicios de este tipo. ¿Listo? Y esto es lo que nos vamos a transportar. Esto es lo que nos vamos a transportar al Paint. Vamos a copiar aquí en el Paint. Y nos lo transportamos hacia acá. Déjenme tomar una borrada. Voy a borrar esto. Y hacemos las aclaraciones pertinentes. Listo. Más o menos, ustedes se van a encontrar ejercicios muy parecidos, no iguales, muy parecidos así en la guía. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar aquí? Hombre, propiedades de potenciación y propiedades de radicación venteado. Sinceramente. Por aquí tenemos una expresión numérica, por aquí tenemos una segunda expresión numérica, por aquí tenemos una tercera expresión numérica y por aquí tenemos una cuarta expresión numérica. Tenemos 4 expresiones numéricas, las cuales están separadas por signos de sumas y restas. Por lo tanto, las podemos hacer de forma separada, de forma independiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué propiedad vamos a aplicar en este caso para la primera expresión numérica? Tenemos, por ejemplo, 2 elevado a la menos 1n. Pero n, ¿qué es? Ya ustedes saben que n lo vamos a reemplazar por nuestro último dígito de identidad. En este caso, voy a reemplazarlo, por ejemplo, con n igual, algo diferente para no utilizar el 3. N igual 0. N igual a 0. Entonces, lo reemplazamos en n, y nos queda que 2 está elevado a la menos 10. ¿Listo? Más 8 menos 1n. Bueno, no vamos a adentrar mucho en esta, porque aquí básicamente no tenemos que aplicar propiedades de potenciación y radicación de forma muy literal. Por ejemplo, en este caso de la raíz, una raíz cuarta de una raíz de 256 y todo eso elevado al cuadrado. Y por aquí tenemos un cociente de potencias de igual base, 6 y 8. Todo elevado al cuadrado. Listo. Vamos a analizar esta primera expresión. La primera expresión, 2 elevado a la menos 10. Vamos a buscar dentro de las propiedades de la potenciación cuál es la que más se parece a esa señorita. Y encontramos que le aplica la propiedad de exponente negativo. Miren la forma del exponente negativo. A elevado a la menos n. ¿Cómo resolvemos o cómo representamos esta expresión? Como el inverso multiplicativo, por así decirlo. 1 sobre a elevado a la n. Pero en este caso n pasa de ser negativo a ser un número positivo. Entonces, ¿cómo lo representamos aquí? 1 sobre 2 elevado a la 10. El 10 pasa a ser positivo. ¿Listo? 1 sobre 2 a la 10. Vamos a analizar esta. Aquí tenemos una raíz cuarta, que es raíz de una raíz cuadrada y todo está elevado al cuadrado. Entonces, como se lo explicaba hace un momento, aquí podemos aplicar propiedades de potenciación y propiedades de radicación conjuntamente, pero yo recomiendo que vayamos desde adentro. Ojo, resolvamos primero lo que está adentro y el resultado al final lo elevamos al cuadrado. Ahorita les doy más o menos como unos truquitos que podríamos aplicar en este caso de potencias y raíz, pero primordialmente les recomiendo que vayamos de adentro hacia afuera. Tenemos una propiedad, raíz de una raíz, y mírenla aquí. ¿A cuál de todas estas propiedades de la raíz se les parece? A la última, raíz de una raíz. Cuando tenemos una raíz y dentro de esa raíz tenemos otra raíz, teniendo en cuenta que tienen índices diferentes, ¿qué hacemos? Dejamos el mismo signo, o por así decirlo, la misma nomenclatura de la raíz. ¿Y qué pasa con los índices de las raíces? Los multiplicamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Dejamos la misma raíz,
256, raíz de 256. ¿Y qué pasa con los índices de esta raíz? Se los multiplicamos. Vamos a multiplicar el 4 por el 2. Recordemos que cuando la raíz no tiene un numerito aquí, asumimos que es una raíz cuadrada con índice 2. ¿Listo? Asumimos que es una raíz cuadrada con índice 2. ¿Y esto cómo va a quedar? Raíz octava de 256. Y todo eso va elevado al cuadrado. Raíz octava de 256 es 2. Y ese 2 lo elevamos al cuadrado. Y listo. Ya ahí resolvimos, o por así decirlo, ya simplificamos esa raíz utilizando las propiedades. Hasta el momento, ¿vamos claro? ¿En qué parte se quedaron? ¿En qué parte nos quedamos? En el último. En el último, listo. Vamos a volver a explicar el último. Listo, vamos a volver a explicar el último. Aquí tenemos en esta expresión, lo voy a hacer con un bolígrafo un poco más delgado. En esta expresión tenemos una propiedad de la raíz, que es raíz de una raíz. Y mírenlo aquí. Y mírenlo aquí en la presentación. Ese corresponde a la última propiedad de la raíz, donde tenemos una raíz de índice n y dentro de esa raíz pues tenemos otra raíz diferente de índice p, por así decirlo. ¿Qué hacemos con estas raíces? Dejamos el mismo o la misma nomenclatura del radical. ¿Y qué hacemos con los índices? Los multiplicamos. Listo. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Cuando tenemos raíces, por ejemplo, en este caso, raíz de 256, el índice que está acompañando a esta raíz, en este caso, no, pues no lo estamos viendo de forma literal, pero se asume que cuando no tenemos índice, es una raíz cuadrada de índice 2. Es una raíz cuadrada de índice 2. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Me copian aquí en el chat, por favor? Listo. ¿De qué índice es la raíz que tenemos afuera? Es de índice 4. Mira que aquí lo voy a anotar. Es de índice 4. Es de índice 4. Entonces, ¿qué dice la reglita o qué dice la propiedad de raíz de una raíz? Usted deje la misma raíz, el mismo, por así decirlo, la misma formita, con el 256 lo dejamos intacto. ¿Y qué pasa con los índices? Los multiplicamos. En este caso, ¿cuáles son los índices? 4 y 2. 4 por 2, 8. Entonces tenemos raíz octava de 256. Raíz octava de 256. ¿Hasta ahí vamos claro? Listo. Ahora, un número que multiplicado 8 veces me dé como resultado 256. En este caso, el 2. Si yo multiplico 8 veces el 2, pues me va a dar 256. ¿Listo? De raíz octava de 256 es 2. Pero recuerden que el 2 es el numerito o el resultado de todo lo que tenemos acá dentro del paréntesis. Al final, ese 2 lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque este 2 es el que tenemos aquí, en la parte superior de los paréntesis. Listo, ahora sí quedó claro esa parte. Eso mismo van a aplicar ustedes en sus ejercicios. Eso mismo van a aplicar ustedes en sus ejercicios. Pero eso sí, deben tener claridad sobre las propiedades de la radicación. Si no la tenemos clara, pues se nos va a dificultar mucho más el proceso. Listo, continuamos.
Y para la última expresión, para no alargarnos tanto, que ya nos queda poco tiempo, y para la última expresión tenemos división de potencia o cociente de potencia de igual base. Entonces tenemos 3 a la 8. Ay, 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 ay. Sobre 3 elevado a la 6. ¿Qué particularidad tiene esto? Que tenemos igual base. Miren que la base es la misma, 3. Miren que la base es la misma, 3. ¿Qué nos dice la propiedad? Hombre, dejamos la misma base, que es 3. ¿Y qué pasa con los exponentes? Los restamos de arriba hacia abajo. Ojo, restamos de arriba hacia abajo. 8 menos 6. Ojo, eso lo restamos. Ya que es igual esto a 3 elevado al cuadrado. 8 menos 6, 2. Pero recuerden que esta operación es lo que está dentro del paréntesis. Eso es lo que está dentro del paréntesis. Todo eso lo tenemos que elevar al cuadrado. Todo eso lo tenemos que elevar al cuadrado, que es el 2 que tenemos en la parte superior. Déjenme ver aquí el chat. Listo. Entonces, aquí tenemos que aplicar otra propiedad de la potenciación. Potencia de una potencia con la última expresión que nos quedó. Entonces, ¿cómo es la potencia de una potencia? Dejamos la misma base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se multiplican. En este caso, 2 por 2. ¿A qué va a ser igual eso? A 3 elevado a la 4. Y listo. De esa forma, ya simplificamos esta expresión utilizando las propiedades de la potenciación. ¿Listo? ¿Comprendí esa parte? Continuamos. Esta es como la parte un poquito más larga, la que nos da un poquito más duro, porque hace mucho tiempo ya no estamos viendo estos tipos de ejercicios, ¿no? Pero bueno, todo se trata aquí de recordar, de practicar, y a medida que vayamos practicando vamos resolviendo todas las dudas. Listo. Continuamos al segundo ejercicio de la guía, que se referencia a la proporcionalidad. ¿Qué tenemos aquí? Un ejercicio muy parecido al que ustedes tienen en la guía, donde tienen que reemplazar la n por su último dígito de identidad. Pero ahora, antes de hablar o de adentrarnos en la explicación básica de los ejercicios, tenemos que definir el concepto de proporcionalidad. La proporcionalidad es un concepto fundamental en las matemáticas que describe cómo dos cantidades están relacionadas entre sí, en términos de aumento o disminución constante cuando una de ellas cambia. En otro concepto tenemos que la proporcionalidad también es la igualdad de dos razones. Entonces, vayamos aquí al Paint para explicar el tema, por así decirlo, desde cero. Déjenme borrar esta parte. Listo. Entonces, para poder hablar del concepto de proporcionalidad, en primera instancia tenemos que ver el concepto de qué es una razón. Y si quieren lo anotan por ahí, qué es una razón. Una razón básicamente es la comparación entre dos magnitudes, es una comparación entre dos magnitudes ojo, es la comparación entre dos magnitudes y normalmente la representamos como A sobre B. Normalmente la representamos como A sobre B. Algo muy parecido a los números fraccionarios, donde A me representa la magnitud 1 y B me representa la segunda magnitud. ¿Qué son las magnitudes? Pues es algo muy atribuible a las variables. Cualquier expresión que podamos de pronto nosotros cuantificar en temas de expresiones numéricas. Entonces,
¿Cómo podemos entender este tema de una forma un poco más comestible? Supongamos que yo tengo una empresa que se encarga del diseño, de la fabricación y de la comercialización de pantalones. Pero mi empresa tiene una particularidad, que dentro de las operaciones productivas tenemos una capacidad para producir 600 pantalones. Tenemos la capacidad para producir 600 pantalones en 8 horas. Ojo, en 8 horas. ¿Qué tipo de magnitudes tenemos aquí? Una primera magnitud que se relaciona al tipo de producto que estoy vendiendo o que estoy ofreciendo y una magnitud en temas de tiempo. ¿Cómo representamos esto en temas de razón? 600 sobre 8, por así decirlo. 600 sobre 8. ¿Qué podemos comparar o eh, qué podemos concluir de esta razón? Hombre, que cada 8 horas estamos produciendo alrededor de 600 pantalones. O 600 pantalones se están produciendo cada 8 horas. Es la comparación más o menos que podemos ir haciendo. ¿Listo? ¿Comprendí esa parte? Vamos a ver aquí el chat. Listo. Ahora sí, pasemos a ver lo que es una proporción. En el concepto genérico de la proporción, es que la proporción me representa la igualdad de dos razones. La proporción, ojo, la proporción me representa la igualdad de dos razones. Aquí tenemos dos tipos de razones. Y estas pueden tener unas relaciones directas o unas relaciones inversas. ¿A qué se atribuyen las relaciones directas o las relaciones inversas? Al tipo de magnitud que nosotros podamos tener. Por ejemplo, ¿cómo podemos graficar las relaciones directas? Vamos a hacerlo por aquí a través de este pequeño gráfico. Voy a graficar por este lado las relaciones directas. Y por este otro ladito voy a graficar las relaciones inversas. Y hago la explicación de cada uno. Y ya hacemos la aplicación de cada uno. Listo. Vamos a hacer por este ladito la relación directa. Y vamos a hacer por este ladito la relación inversa. Por aquí tengo una magnitud, por ejemplo, A y B. Y por aquí tengo la magnitud, por ejemplo, C y D. Esta magnitud no es B, esta magnitud es D. Listo. ¿Qué me establece la relación directa? Ojo, ¿qué me establece la relación directa? Que a medida que vaya cambiando una magnitud, que a medida que vaya cambiando una magnitud, la otra también debe ir cambiando en el mismo sentido y proporcionalmente a esta. En este caso, fijémonos aquí en la línea de la A. A medida que vamos a ir aumentando en esta magnitud, ¿qué pasa con la otra variable? También va a ir aumentando. Y fíjense, la misma gráfica nos lo dice. A medida que vaya aumentando en estos puntos, seguramente en todas estas magnitudes vamos a ir aumentando. Entonces, si aumenta A, B también va a aumentar. Es una relación directa. ¿Qué pasa con las relaciones inversas? A medida que una magnitud en este caso va decreciendo, en el caso de C, ¿qué pasa con D? Va a ir aumentando en la misma proporción. Y lo podemos ver a través de la gráfica. Miren que C va disminuyendo y ¿qué pasa con D? Va aumentando.
Va a ir aumentando, ¿listo? Entonces, por ejemplos de magnitudes directas. Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplito chiquitico. Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Y lo vamos a hacer a través de las magnitudes. Vamos a trasladar este ejercicio hacia allá. Y lo transportamos. Vamos a borrar todo esto. Esta parte ya lo utilizamos. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? ¿Cuál es el primer paso para poder desarrollar este ejercicio? Verificar el tipo de relación de estas dos magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes que nosotros podemos resaltar en este ejercicio? En este caso, por un lado, tenemos los kilómetros, y por otro lado tenemos las horas. ¿Qué debemos entender? Ojo, que a mayor cantidad de horas yo haga en un recorrido en condiciones normales, ojo, que no hayan trancones, que yo vaya a una velocidad constante, que todo esté dentro de los marcos normales, pues mayor va a ser la cantidad de kilómetros que voy a recorrer. ¿Clara esa parte? Es decir, es una magnitud directa. ¿Por qué? Porque a medida que va aumentando una magnitud, la otra también va a ir aumentando en la misma proporción. Me comentan que la pantalla está detenida. ¿Están viendo bien la pantalla o no? ¿Sí se ve bien? Ok, perfecto. Entonces ya sabemos que esta es una magnitud directa, es una magnitud directamente proporcional. Ahora, hay dos formas de resolver este ejercicio, a través de razones y a través de reglas de tres simples. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos por aquí, que nosotros recorremos 240 kilómetros cada 3 horas. Ojo, nosotros recorremos 240 kilómetros cada 3 horas. ¿En cuántas horas, cuántos kilómetros, perdón, voy a recorrer en 2 horas? ¿Cuántos kilómetros voy a recorrer en 2 horas? Entonces, normalmente, pues aquí tenemos una incógnita que la vamos a representar con la letra X. ¿Y cómo despejamos X de ahí? Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. ¿Y cómo va a quedar el ejercicio? 240 por 2 sobre 3. 240 por 2 sobre 3 nos da un resultado de aproximadamente, tenemos 480 sobre 3, y eso nos da 160 kilómetros. Es decir, que en 2 horas yo voy a recorrer 160 kilómetros. Eso lo hicimos por el lado de las razones. Ahora, lo podemos hacer también como una regla de 3. Por aquí vamos a representar los kilómetros, estoy aquí en la parte superior, y por aquí voy a representar las horas. En dos, yo recorro 240 kilómetros en 3 horitas, en 2 horitas, ¿cuántos kilómetros voy a recorrer? Entonces X a qué va a ser igual, a lo mismo que tenemos en la parte inferior, a 240 por 2, todo sobre 3. Y seguramente aquí nos va a dar el mismo resultado, 160 kilómetros.
Y listo. Es algo muy parecido a lo que ustedes tienen que hacer en su segundo ejercicio de la guía. Allá en el ejercicio de la guía creo que están hablando de los puntajes y las preguntas de un examen o de un parcial de unos jóvenes. Entonces, obviamente, eso es una relación directa. Si respondo una mayor cantidad de preguntas de forma correcta, pues obviamente el puntaje que obtendré en el parcial o en el examen, pues va a ser mucho mayor. Entonces tienen que tener en cuenta que es una relación directa, ¿listo? Bueno, continuamos. Último ejercicio, ya para los últimos 10 minutos que nos quedan, que se refiere a los sistemas de medidas y la conversión de unidades de medidas. Entonces, ¿qué conceptos debemos tener claros para poder convertir las unidades de las medidas? Pues obviamente los sistemas o los criterios de conversión. Debemos tener en cuenta que un kilómetro equivale a 1000 metros, debemos tener en cuenta que un hectómetro equivale a 100 metros, que un decámetro equivale a 10 metros, que un decímetro equivale a 0,1 metros, que un centímetro equivale a 0,01 metros y que un milímetro equivale a 0,001 metros. ¿Listo? Estas tablitas o estas presentaciones, más bien, nosotros se las podemos suministrar, de igual forma también las pueden conseguir en, en el entorno de aprendizaje, en las guías de de la bibliografía que tenemos para esta tarea. ¿Listo? ¿Qué otras medidas debemos tener en cuenta en temas de tiempo? Que un año equivale a 365,2 días, también equivale a 8.766 horas, que una hora equivale a 60 minutos y que una hora también equivale a 3.600 segundos y que un minuto equivale a 60 segundos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unas pequeñas conversiones de medidas, algo muy similar a lo que tenemos en la guía. ¿Listo? Entonces me voy a llevar este ejercicio hacia allá. Listo. Vamos a borrar esta parte. Ay, ay, ay. Y listo. Vamos a ver por aquí. El ejercicio nos está solicitando convertir los siguientes 19 kilómetros por hora en metros por hora. Vamos acá. Listo, muchachos. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Las unidades de medida. ¿Qué es lo que tengo? 19 kilómetros por hora. ¿Y a dónde quiero convertir? ¿A qué quiero convertir? Que lo quiero llevar a metros por segundo. ¿Qué factores de conversión debemos tener en cuenta para desarrollar este ejercicio? En primera instancia, que un kilómetro equivale a 1000 metros. Y en segunda instancia, que una hora tiene 3600 segundos. ¿Listo? Que una hora tiene 3600 segundos. Y aplicamos los factores de conversión. Entonces tengo por aquí 19. Voy a hacerlo con un marcador un poco más. 19 kilómetros por hora sobre horas. Debemos tener en cuenta la ubicación, ojo, debemos tener en cuenta la ubicación de cada una de estas medidas. ¿Por qué? Con respecto a eso es que yo voy a asignar o voy a ubicar cada uno de estos factores de conversión. Entonces, vamos a multiplicar. Este puntico significa multiplicación. Miren dónde tengo ubicados los kilómetros. Vamos a convertir en primera instancia kilómetros. Pero si quiere convertir en primera instancia los temas de tiempo, también lo puede hacer. Pero yo quiero convertir primero los kilómetros. Miren dónde tenemos ubicados los kilómetros. En el numerador.
Para poder eliminar esta unidad de medida, en el factor de conversión lo tengo que colocar a dividir. ¿Listo? Lo tengo que colocar a dividir sí o sí para poderlo, por así decirlo, cancelar, para poderlo eliminar. Y aplicamos los factores de conversión. 1 kilómetro, ¿a cuántos metros equivale? A 1000 metros. Y listo, seguimos multiplicando. Todavía no vamos a convertir porque nos falta todavía una unidad. Ahora, ¿qué vamos a convertir? Las horas en segundos. Ojo, horas en segundos. Pero miren dónde está ubicada la unidad de horas. Está ubicada en el denominador. Por lo tanto, para poder eliminar dentro del factor de conversión, la tengo que ubicar en el numerador. ¿Listo? La tengo que ubicar en el numerador. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Una hora, ¿a cuántos segundos equivale? A 3600. Y listo, podemos eliminar tranquilamente las unidades de medida que ya no me sirven. Kilómetros se van con kilómetros y horas se van con horas. ¿Qué nos quedan al final? Metros y segundos. Y hacemos la multiplicación normal. Entonces, ¿cómo multiplicamos? 19 por 1000 y todo dividido entre 3600. Entonces, vamos a hacerlo, nos apoyamos con la calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? Aquí está. Entonces, hacemos 19 por 1000 y todo lo dividimos en 3600. Y eso nos da alrededor de 5.3 metros por segundo. Y encontré la unidad que necesitaba encontrar como lo requiere el ejercicio. ¿Esa parte quedó clara, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Listo. De igual forma, en la segunda web conferencia, en la réplica, van a profundizar mucho más sobre estas conversiones. Me gustaría, antes de finalizar la sesión, me gustaría precisar algunos aspectos importantes que ustedes deben tener en cuenta a la hora de desarrollar estos ejercicios y reemplazar sus documentos de identidad, sus dígitos más bien. Por ejemplo, en la guía, vámonos a la guía. En la guía, en la parte final, cuando tenemos los ejercicios, vamos a bajar un poco más. Por ejemplo, esta. Mucho cuidado con cómo vamos a reemplazar nuestro último dígito de documento de identidad en esta parte. Mírenlo cómo está. 8n,9 metros por segundo. Vamos a trasladarlo para acá. Vamos a trasladarlo para acá para que quede claro de mejor forma. No me trasladó. Vamos a hacer el ejercicio con estas dos expresiones. También voy a traerme la del segundo. Déjenme que también me parece importante precisar un poquito sobre ello. ¿Cómo vamos a reemplazar nuestro último dígito de documento de identidad en esta primera expresión? Entonces tenemos 8n, ojo, n está antes de la coma. N lo voy a reemplazar, por ejemplo, por 5. Que mi último, profe, que mi último dígito de documento de identidad termine en 5. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? 85,9. Ojo, 85,9. Y la segunda expresión, ¿cómo va a quedar? 25,n. ¿Pero qué es n? N ya yo lo reemplacé acá arriba por 5. Se va a quedar 25,5. ¿Listo? Entonces tienen que tener mucho cuidado al reemplazar estos dígitos
con números decimales, porque aquí tenemos, en este ejercicio tenemos números decimales. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. ¿Quedó clara esa parte? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esta partecita, porque a veces cometemos errores cuando reemplazamos el dígito de documento de identidad. Y listo, señores. Básicamente, esa era la presentación que quería traerles el día de hoy. Queríamos tocar, pues queríamos abordar de forma muy específica algunos conceptos sobre las temáticas que están abordadas en esta unidad 1. Al final, ustedes tienen que desarrollar un ejercicio, un último ejercicio que es la elaboración de un video explicativo. El video, pues, en la medida de lo posible, que no dure más de 5 minutos, que es lo que se quiere. Deben escoger un punto, solamente un punto de cualquier ejercicio. Por ejemplo, profe, yo quiero explicar el punto 2 del ejercicio 1. Yo quiero explicar cómo se representan los intervalos en una recta numérica. Listo, eso lo puede explicar. Profe, yo quiero explicar el punto 1 del ejercicio 2. Listo, lo puede explicar. Pero ojo, no es que va a explicar todo el ejercicio, sino un solo puntico de cada ejercicio. Ahora, la presentación personal que usted va a hacer en ese video, en la medida de lo posible, debe ser en inglés para obtener unos mayores puntos, por así decirlo, porque así lo establece la guía. La explicación del ejercicio sí la puede desarrollar en español. Eh, Aspectos a tener en cuenta. Haga una autograbación, por así decirlo, en Teams, que usted le deja grabar la pantalla, y la grabación la sube en YouTube, que es la plataforma como que de mejor acceso o de más fácil acceso para nosotros los tutores, porque muchas veces hacen unas grabaciones en otras aplicaciones, cuando queremos entrar a los links de los videos, nada, el video está restringido o no podemos visualizarlo. Y eso pues va disminuyendo la nota de este ejercicio, que si no estoy mal en la rúbrica de evaluación corresponde a 30 puntos de los 100 totales que tiene. Entonces, es una valoración bastante importante que tiene este punto. Y lo que yo les puedo recomendar es que lo suba en YouTube. ¿Listo? Y listo, señores. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta web conferencia haya sido de todo su agrado, que hayamos despejado todas las dudas pertinentes. Déjenme dejar de compartir pantalla para despedirme bien. El día de mañana tenemos la estrategia de tutor en línea. Es una estrategia que estamos implementando a partir del día de mañana, donde va a estar un docente dispuesto. En el link que nosotros les pasamos, estará el docente dispuesto a despejar todas las dudas pertinentes que ustedes tengan respecto a los ejercicios. Vamos a ver aquí el chat, a ver cómo vamos. De igual forma, la grabación de esta web conferencia también se la vamos a suministrar y la vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Recuerde que debe suscribirse al canal de YouTube. Debemos suscribirnos. Otra preguntita, estoy atendiendo aquí el chat. Tengo aquí el chat abierto. Otra preguntita hay. Lo del dígito cero, lo que me están preguntando por el dígito cero, reemplazan igual. Por ejemplo, teníamos 25,n, pues su número va a ser 25,0. En este caso, en cifras cerradas es 25. Eso no va a afectar en nada. Los ejercicios están diseñados de tal forma que todos tengan, por así decirlo, el mismo nivel de complejidad respecto al número de identificación que usted nos comparte. Todos tienen el mismo nivel de complejidad, ningún ejercicio les va a dar indeterminado, no se preocupen, porque lo único que tienen que hacer es reemplazar el dígito. No tienen que multiplicar, ni dividir, ni nada en lo absoluto. En la webconferencia siguiente, cuando ya se aborden los ejercicios de la guía, cuando ya abordemos los ejercicios de la guía, la tutora correspondiente pues nos va a hacer algunas aclaraciones de cómo vamos a hacer los ejercicios con el editor de ecuaciones de Word. El editor de ecuaciones lo vamos a abordar de una mejor forma en la próxima webconferencia. ¿Listo? No se preocupen por ese editor de ecuaciones.
La próxima webconferencia es el lunes a las 7 de la noche, el lunes 9 de septiembre a las 7 de la noche. Ya aquí la profesora Angélica les está pasando el link para que se conecten mañana en tutor en línea para los que tengan alguna duda respecto a los ejercicios. Y ahí vamos a precisar pues, de forma mucho más puntual cada una de esas inquietudes. ¿Listo, muchachos? Bueno, les agradezco a todos por su atención. Espero que la webconferencia haya sido lo más clara, lo más coherente posible. Sé que están un poco limitados porque no pueden activar su micrófono, su cámara, pero esto dinamiza un poco más o nos hace un poco más rápido la socialización de las temáticas, créanme. Y el día de mañana o el mismo lunes le vamos a compartir la grabación de esta webconferencia. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan feliz noche.